de la condena a 12 años de prisión al ex militar Luis Alberto Tejada y 5 años a su mujer Raquel Quinteros por la apropiación de un hijo de desaparecidos, Jorge Guillermo Goya Martínez Aranda. El hecho ocurrió aquí en la provincia de Mendoza y el juicio se llevó adelante en la provincia de San Juan. Ahora no, vamos a explicar por qué. Doctor Cortés, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien, doctor. Bueno, queríamos preguntarle por este fallo que ha determinado el Tribunal Oral Federal de 12 años para Luis Alberto Tejada y 5 para Raquel Quinteros. Bueno, el fallo fue, digamos, la conclusión, la decisión final que tomó el tribunal después de escuchar al Ministerio Público Fiscal, a la querella que representaba al hermano del menor en aquella época apropiado, que es Emilio Goya, y también de Abuelas de Plaza de Mayo, y de escuchar, por supuesto, también a las defensas, ¿no?, que solicitaron la absolución del señor Tejada y de la señora Quinteros, ¿no? Doctor, ¿qué para la justicia, para ustedes los magistrados, qué se demostró en este juicio y por qué digamos, por qué esta condena, no? Claro, en lo que el tribunal entendió que estaba probado, y eso se va a explicar y explicitar con detalle en los fundamentos que se van a dar a conocer el martes próximo, el 1 de noviembre, es que estuvo probado primero una situación de, digamos, de retención del menor, que en este caso era Jorge Guillermo Martínez Aranda. Bueno, el apellido Goya era del padre, que no se colocó en el momento de la inscripción del nacimiento por una cuestión de seguridad en la Embajada de México en España, que hubo un ocultamiento de ese niño una vez que fue retenido para que no se supiera su verdadera identidad, y luego sigue a eso otro tipo de conductas que tienen que ver con la alteración de su estado civil, de su identidad, digamos, para hacerlo con otra identidad que no era la real, y por supuesto también que eso va acompañado de una falsificación de documentos, la creación de un documento falso, que no es real, en este caso con un acta, con un certificado de nacimiento expedido por un médico que da cuenta de que ha nacido un niño de una persona, y en realidad eso es falso, ¿no es cierto?, pero que permite la expedición de un acta de nacimiento y de un documento nacional de identidad, también, por supuesto, de un contenido falso, ¿no? Doctor, la detención de la pareja de militantes montoneros que venían en la contraofensiva, los padres de Jorge Guillermo Goya, estamos hablando de Francisco Goya y Lourdes Martínez, que era una ciudadana mexicana, fueron detenidos y secuestrados y torturados aquí en la provincia de Mendoza. ¿Por qué el juicio se llevó adelante en San Juan? El juicio se lleva adelante en San Juan. En realidad comienza en Buenos Aires, en el juzgado federal del doctor Ariel Lijo, porque es precisamente donde comienzan allí las investigaciones, y termina siendo en San Juan porque es el lugar donde se expiden los documentos, en este caso la inscripción del nacimiento, el acta de nacimiento y el documento nacional de identidad. Es decir, por eso se da digamos, la competencia de la justicia federal en San Juan, porque es allí donde aparecen esta alteración del estado civil y estos documentos falsos, ¿no? La condena Luis Alberto Tejada la va a tener que cumplir en una cárcel común. Sí, eso es lo que ha decidido el tribunal, una pena de 12 años de prisión en el servicio penitenciario provincial, bueno, o eventualmente federal, depende de las digamos, de los lugares de alojamiento, pero está decidido así. Y bueno, por mayoría yo no he compartido esa decisión, pero digamos la mayoría del tribunal decidió que los 5 años de prisión de la señora, por lo pronto y en principio, mientras la sentencia no esté firme, sea en la situación de detención domiciliaria, ¿no? ¿Y eso por qué, doctor? Bueno, primero porque es una decisión de la mayoría del tribunal. Digamos, siempre en un tribunal compuesto obviamente de 3 jueces se toman decisiones que pueden ser unánimes, están todos de acuerdo, o por mayorías, ¿no es cierto? Es lo que digamos dispone la ley, ¿no? Sí, sí. En este caso fue por mayoría, y en el entendimiento que también, aunque es domiciliario, es una privación de libertad, la persona está privada de libertad, solo que en vez de un instituto carcelario lo hace con similares restricciones, por lo menos es lo que enuncia la ley, aunque en la realidad no sea tan así,
en su domicilio, del cual no puede salir por propia voluntad sin autorización del tribunal. Esto por lo menos en el plano normativo está así dispuesto, ¿no? Bueno, eso es lo que decidió la mayoría del tribunal. Doctor, se han conocido declaraciones del abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, parte de la querella, Mariano Gaitán. Habían solicitado 25 años o 23 años. 23 años. Sí. Y han considerado la condena baja. ¿Qué puede decir usted al respecto? No, bueno, por supuesto, respeto a la opinión del colega, ¿no es cierto? Siempre cada una de las partes expresa su pretensión, digamos, y en la pretensión de una cantidad de pena hay también una valoración que cada parte ha hecho de por qué cree que es esa cantidad. Y por supuesto que entre la decisión entre las partes, querella, fiscalía y la defensa, la ley, bueno, como todos saben, la Constitución, la ley crea un órgano, en este caso un tribunal, un tercero imparcial, que de alguna manera pone, digamos, una decisión que va más allá de las partes, que trata de ponderar todas las cuestiones en juego y da una solución, por lo pronto, por este momento, final, ¿no es cierto? El tribunal valoró, por supuesto, que esto no son números o, digamos, abstractos, sino que son días de privación de libertad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se llegó a esa conclusión de 12 en un caso y de 5 en otro, ¿no? Por supuesto que un tribunal, como cualquier tribunal, para valorar una cantidad tiene que toma en cuenta un montón de parámetros, ¿no? Uno puede decir, bueno, la pena mínima que la ley prevé para un homicidio es 8 años de prisión, y el bien jurídico que se vulnera en ese caso es la supresión o digamos la pérdida de la vida humana. Bueno, a partir de ahí, que es de 8 a 25 años de prisión, uno puede valorar otras infracciones, ¿sí?, o la gravedad de otras infracciones, pero partiendo, por ejemplo, del mayor bien jurídico, que es la pérdida de la vida humana, ¿no? Cuando una persona arbitrariamente priva de la vida humana a otro. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Para decir, bueno, a ver, ¿cómo es que esto se puede medir y proporcionar? Por supuesto que la decisión no es matemática, Rodrigo, y tampoco es la que todos pueden llegar a compartir, pero es una solución que se pretende dar a un conflicto, ¿no? Doctor, por último, el próximo juicio en San Juan comienza los primeros días de noviembre. El 7 de noviembre. ¿Está previsto la participación de Luciano Benjamín Menéndez también en esas jornadas? Bueno, hasta ahora sí. Hemos tenido conocimiento del estado de salud del señor Menéndez, de que está en buen estado de salud. Él se encuentra en prisión domiciliaria en Tucumán, y creo que hay otro juicio oral que también comienza unos días después en el Tribunal Oral, en lo Criminal Federal de Tucumán, y teniendo en cuenta de no, digamos, con algún tipo de traslado a agravar la situación de salud de él, que ya está algo resentida, la idea en principio es que intervenga en este juicio a través de la videoconferencia, ¿no? Cosa que ya se ha hecho con otros juicios cuando hay dificultades de traslado, problemas de salud, que la persona no se puede trasladar, pero sí se puede intervenir en el juicio, ¿no? Doctor, muchas gracias por este diálogo con Radio Nacional. A usted, Rodrigo, hasta luego. Hasta luego. Era el doctor Héctor Cortés, miembro del Tribunal Oral Federal, que acaba de producir la primera condena por apropiación de un menor. En ese momento tenía cerca de 10 meses en la provincia de San Juan. Se trata del ex militar Luis Alberto Tejada, que ha sido condenado a 12 años, y su mujer Raquel Quinteros a 5 años de